Bueno, muchas gracias por la invitación a Presid y gracias a ustedes por asistir a este taller. Realmente hace mucho calor acá, así que hasta que no tenga el mismo color que el pullover, no voy a terminar. Bueno, como bien me presentó Adrián, mi tema es manejos de enfermedades, particularmente en cultivos extensivos, y la idea es hacer toda una introducción que va a durar unos 20 minutos y después va a haber 20 minutos para preguntas y respuestas que ahí vamos a dirigir a lo que a ustedes les resulte necesario y quieran preguntar. Van a ver que lo que van a ver en la presentación es bastante general. ¿eh? Bueno, para comenzar, esta es la agenda de mi presentación. Se compone de tres partes. La primera son las principales enfermedades de los cultivos extensivos, un poco en qué momento aparecen y cuáles son las principales. Segundo, toma de decisión de aplicación. Ahí voy a hablar un poco de las características que tienen los fungicidas en general. Y tercero, voy a hacer una breve descripción de lo que es el nuevo fungicida Krypton, que en realidad no es nuevo, sino que es un producto que el año pasado se lanzó para cereales, pero ya hace varios años está en el cultivo de maní, y este año se lanza para el cultivo de soja y próximamente para otros cultivos. Bueno, hablando de las principales enfermedades de los cultivos extensivos, siempre hablamos primero más que nada del manejo, y en eso casi todo lo que estamos acá, creo que son todos asesores o técnicos, siempre se habla del triángulo de la enfermedad, ¿no? Y dentro del triángulo de la enfermedad siempre se tienen en cuenta por ahí lo que son la planta, que es la variedad y la estructura del cultivo. Como ustedes saben, hay variedades de trigo o variedades de cebada que se comportan muy diferente a lo que son ciertas enfermedades. Por lo tanto, el primer punto de decisión para controlar una enfermedad o para lo que es el manejo integrado de enfermedad es la planta que yo estoy eligiendo a sembrar, ¿no? Dentro de nuestro portfolio hoy no contamos con trigo ni con maíz, pero sí contamos con variedades de soja que se comportan diferentes para las enfermedades que se presentan en los campos hoy. El segundo punto a tener en cuenta es el patógeno. Acá están las principales enfermedades de soja que ustedes pueden ver, y no todas se comportan de la misma manera, ni lo que hace que se manifiesten en mayor o en menor medida es la misma condición. Además de que el potencial que tienen de pérdida de rinde es totalmente distinto. Y el tercer punto es el ambiente, o sea, la zona donde estamos trabajando, si hay rotación, si hay tipo de labranza, humedad relativa y temperatura. Digamos. Estos tres puntos son los que hay que tener en cuenta para el manejo integrado de enfermedades foliares. Pero ¿por qué no pensarlo en cuatro? ¿Por qué no poner, en vez del triángulo, también poner en tema cuál es el producto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y los productos en sí son también distintos. O sea, hoy contamos con triazoles solos, estrobirulinas solas, carboxamidas o mezclas de estos productos. También hay benzimidazoles, etc. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando decido utilizar uno u otro producto, obviamente el resultado y el momento en donde debo ingresar va a ser totalmente diferente, ¿no? También hay que tener en cuenta que, como yo les decía recién, son diferentes los productos y no todas las estrobirulinas y triazoles actúan en el mismo momento y de la misma manera, ni tienen la misma persistencia o efecto de choque o de contacto, ¿no? Además de ello, dentro de cada estrobilurina y cada triazol hay diferencias. Por lo tanto, no es lo mismo un trifloxistrobin que un picoxistrobin o que un azoxistrobin, y no es lo mismo un tebuconazol que un ciproconazol u otro triazol, ¿no? Bueno, este es un grafiquito que lamentablemente no sale animado, pero lo que ustedes pueden ver en verde, esto es una telaraña que lo que se toma, que del 0 al 5, el 5 sería como que tiene mayor performance de control sobre esa enfermedad. Por ejemplo, acá está Septoria, Cercospora quicuchi, sojina y roya en soja, ¿no? Bueno, acá no se ve, pero trifloxistrobin estaría por ahí, o sea que en el caso de roya no es tan específica la molécula en sí, como sí lo puede ser el azoxistrobin. Y cuando vemos el piraclostrobin es un poco menos específica que el resto de las moléculas. Eso no significa que sea inferior en cuanto al resultado de control que obtengamos, sino que hay que ajustar los gramos de ingrediente activo para que el control sea similar o mayor, ¿okay?
Y cuando vemos los triazoles, dentro de los triazoles puse el ciproconazol, hay 3 productos que tienen ciproconazol, y hay un producto que tiene epoxiconazol, en realidad hay más productos, pero como los principales productos tienen como acompañante o ciproconazol o epoxiconazol. Dentro del ciproconazol lo que tiene una gran acción, más que nada es sobre roya, y si ven sobre manchas, no tiene la misma performance, ¿no? Entonces, obviamente, debería subir mucho la concentración de ciproconazol para tener el mismo efecto que con un epoxiconazol, ¿no? Bueno, entonces esto para tener en cuenta que las estrovirulinas y los triazoles son totalmente distintos. Eso lo que me dice es que no puedo comparar estrovirulinas entre sí si no son las mismas, y no puedo comparar triazoles entre sí si no son los mismos. Bueno, el siguiente de los puntos es cuál es el desarrollo de las enfermedades foliares hipotéticamente. O sea, si uno agarra un montón de datos de un montón de campañas, por lo general la roya en una variedad susceptible, esto estamos hablando de trigo, aparece tempranamente en cañazón y más que nada se manifiesta en embuche. Esto va a depender mucho de la zona que estamos hablando, ¿no? Y obviamente de la susceptibilidad del material. Y si vemos que un cultivar o una variedad que está tratada con tratamiento de semilla que tiene acción sobre una roya o sobre una mancha, obviamente la aparición se va a demorar. Esto ¿qué quiero aclarar con esto? Es que obviamente parte del manejo integrado de enfermedades también se corresponde no solamente al patógeno, sino también al tratamiento de semillas que estemos utilizando, ¿no? Bueno, esto es una curva normal de una mancha en una variedad moderadamente resistente, y abajo pueden ver cómo se manifiesta una mancha en variedad moderadamente resistente y con una buena rotación. O sea, cómo influye la rotación en la aparición de una enfermedad. Si vamos a soja, cómo serían aproximadamente para nuestra zona, o sea, para esta latitud de la aparición de enfermedades. Particularmente lo que puede aparecer temprano es Cercospora sojina. Hoy, con la selección de variedades que son resistentes a esta enfermedad, la verdad que la presión ha decaído, que es una enfermedad sumamente agresiva y explosiva, y que realmente marca una diferencia de rinde total cuando se trata tempranamente el cultivo. La segunda línea, la que pueden ver en rojo, es Septoria. Por lo general, Septoria es una de las enfermedades que primero se manifiesta en el cultivo de soja. Y sobre el final del cultivo, por lo general, aparece Cercospora kikuchi, y roya, para nuestras latitudes, por lo general, llega siempre tarde para lo que es soja de primera, y en algunas soja de segunda puede llegar en R4, R5, ¿no? Entonces, si uno quiere determinar cuáles serían los momentos óptimos de control hipotéticos para estas enfermedades, para lo que es Septoria seguramente estaría más cerca de R2 y R3 para agarrar en el comienzo de la enfermedad. Para lo que es Cercospora kikuchi estamos más cerca de R4 y R5. Y para lo que es Cercospora sojina, el umbral se toma más que nada por aparición, porque es una enfermedad que realmente se puede observar bien a campo, y ahí la decisión va más en cuanto yo veo la enfermedad, ¿no? Y para roya, para nuestra zona, realmente es tarde la decisión de aplicación, y por lo general no se realizan aplicaciones para roya en nuestra área. Entonces, como si queremos sintetizar este cuadro, por lo general las aplicaciones podrían comenzar en R2 para las enfermedades más habituales y terminar cerca de R5, R5.5. Si quieren, después en las preguntas podemos ver si una aplicación o dos aplicaciones son suficientes. Y este es un cuadrito que es de Margarita Sillón y que fue adaptado por Matías Pastore, que indica cuál es la frecuencia de enfermedades y cuál es el porcentaje de daño que puede tener como potencial cualquiera de estas enfermedades. Si uno mira Cercospora sojina, ven que la frecuencia es del 15% y la pérdida puede ser del 30%, dependiendo obviamente de lo que dijimos antes de la variedad que estamos eligiendo y en el momento que aparece. Si vemos la segunda es bacteriosis, aparece casi en el 100% de los casos, en el 100% de los lotes aparece, y no hay una pérdida hoy en día cuantificable. Eso no hay cuantificable porque no hay producto que la controle eficientemente como para poder hacer una curva de pérdida, ¿no?
Y si vemos en Septoria, que dije que era la que aparecía más temprano, casi en el 90% de los lotes, esto no significa que tenga que hacer una aplicación, pero significa que casi en el 90% de los lotes aparece y la pérdida puede ser de hasta el 30%, y Cercospora kikuchi aparece en menor medida, 75%, y la pérdida puede ser del 30%. Y solamente hay una enfermedad que realmente es agresiva, que es roya de la soja, que la frecuencia es muy baja y la pérdida es mayor. Bueno, hasta ahí la primera parte, que eran un poco las principales enfermedades y cuál es la toma de decisión que tengo que tener en cuenta para tomar la decisión de controlarla. ¿Cuál es el objetivo de un fungicida foliar? Bueno, principalmente controlar patógenos, digamos. Si no, el fungicida no se llamaría fungicida, se llamaría fertilizante foliar o incrementador del rendimiento, etc. Digamos. El objetivo de un fungicida foliar es, obviamente, controlar patógenos en la planta. Segundo es proveer vigor y tolerancia ante condiciones ambientales adversas. Está demostrado que ciertos fungicidas permiten que la planta se encuentre mejor frente a una adversidad hídrica y manifieste, obviamente, no una misma pérdida de rendimiento que si no tuviese aplicado el fungicida. ¿Okay? Después permite mantener las hojas sanas lo más tiempo posible. Y el último de los puntos, no voy a contar todos, pero el último es aumentar el rendimiento, que en realidad podemos decir, o manifestar el rendimiento que va a tener la planta. ¿Okay? Esto nos va a quitar el patógeno que va a estar en detrimento de nuestro rendimiento, y el objetivo obviamente es lograr ese rendimiento que podríamos tener sin la enfermedad presente. Vuelvo a lo mismo del principio, siempre teniendo en cuenta el manejo integrado de enfermedades. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta entonces? Volvemos a repasar. Comportamiento sanitario del cultivar sería el principal punto a tener en cuenta para la aplicación de fungicidas. Obviamente, un cultivar o una variedad que es mucho más susceptible, vamos a tener que estar mucho más encima de la aplicación, y la dosis obviamente no va a ser la misma que en un cultivar que tiene otro comportamiento. Otra cosa a tener en cuenta es el estado del cultivo. O sea, muchas veces algunas enfermedades aparecen muy tempranamente, siendo no necesaria su intervención en ese momento. Y debemos esperar hasta otro estadio, tanto del cultivo como fenológico. Y el rendimiento esperado, ¿por qué no tenerlo en cuenta? Porque obviamente siempre está bueno cubrir las enfermedades y lograr el rendimiento esperado, pero quizás en una soja de 4.500 kilos versus una soja de 2.000 kilos, la primera justifique mucho más lo que es un tratamiento, porque la devolución del rinde va a ser mayor, ¿no? Y siempre hay que tener muy en cuenta es el nivel de infección y las condiciones climáticas, tanto previa a la aplicación como futuras. Previas, los fungicidas por lo general no deben ser aplicados bajo condiciones de estrés fuertes, ¿okay? Pueden ser negativos, contraproducentes. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta las previas y las pronosticadas para ver cómo se va a desenvolver la enfermedad de acá en adelante. Y por último, el fungicida a utilizar. Como bien dije recién, no todos los fungicidas se comportan de la misma manera, las estrobilulinas y los triazoles, y dentro de las estrobilulinas y triazoles tenemos que elegir entre uno y otro producto. Otra cosa a tener en cuenta, principalmente en enfermedades, si uno habla de las enfermedades en sí, hay que tener en cuenta dónde se encuentran, digamos. Hay algo muy importante, que es eficientizar el uso del producto, ¿no? Primero tenemos que asegurarnos una buena emulsión del caldo. No es lo mismo usar un producto de alta calidad que uno de mala calidad, que puede tener algún inconveniente. Segundo, asperjar ese caldo. Y el tercero, que llegue a donde nosotros queremos, evitar la evaporación. Por eso se usan la mayoría de los fungicidas con aceites, en el caso de los nuestros con aceite metilado de soja, buscando una retención, evitar el rebote y mejorar la adherencia. Hay algunos videos que muestran cómo la gota, cuando uno la aplica sin algún coadyuvante, la gota puede deslizarse hacia los bordes de la hoja o hasta rebotar y caer al suelo. Por lo tanto, es muy importante no solamente que se retenga, sino que se absorba. ¿Okay?
Para seguir un poco con el tema de aplicación, el objetivo es siempre llegar con el producto a toda la planta o donde se encuentra la enfermedad. Imagínense para septoria, en lo que es soja, una soja como la de las últimas 2 campañas, que medía 1,50 m, 1,60 m, es muy difícil llegar al tercio inferior, que es donde se encuentra mayormente la enfermedad. Entonces muchas veces hay que estar atento en condiciones donde la enfermedad puede predisponerse y manifestarse fuertemente, de hacer una aplicación un poco más temprana con un estado de cultivo de un tamaño menor, siendo más fácil la llegada. El tamaño de gota que nosotros recomendamos para la mayoría de nuestros fungicidas es entre 150 y 250 micrones, pero lo más importante es la cobertura de gotas. O sea, nosotros lo que queremos lograr es entre 50 y 70 gotas por centímetro cuadrado, que realmente en el tercio superior es realmente lograble, siendo en el tercio inferior o medio difícil de lograr. Y siempre las condiciones ambientales deben ser favorables, siempre, ya todos saben lo que es temperatura y vientos, y particularmente humedad relativa por encima del 40% sería lo ideal, acá dice entre el 25 y el 60 en la presentación. Llegando al último de los puntos de la agenda es el nuevo fungicida Krypton. Krypton está compuesto por trifloxystrobin y por proteoconazol. Trifloxystrobin es una molécula que es bastante conocida por todos, es un producto que está tanto en tratamiento de semilla como foliar. Hoy pueden reconocerlo con Efirmax o con Nativo, que son productos ya que son viejos, que tienen sus años en el mercado, y es una de las mejores estrobilulinas que siguen manteniendo un muy buen control para las enfermedades que mencioné anteriormente. Y en el caso de proteoconazol es un nuevo modo de acción distinto, o bueno, ahí podemos discutir un poco más, pero en realidad es una triazolintiona, como dice ahí, un poco complicado, pero no es un triazol clásico, ¿okay? Y eso lo puedo explicar un poquito más en detalle más adelante, pero es básicamente por su estructura. Y si ven un poco cómo es la evolución o el descubrimiento de las moléculas fungicidas y particularmente los triazoles, en el caso de proteoconazol es el último que fue descubierto en el 2002. Si ustedes, los que yo mencioné anteriormente, como puede ser ciproconazol o tebuconazol, fíjense que está en la década del 80, ¿no? Así que el proteoconazol es realmente un producto nuevo para nosotros y para ustedes también, ¿no? Y para explicar un poquito por qué es distinto a lo que son el resto de los triazoles, podemos mostrar este ensayo que es de Parker, que si ven el D, ven A, B y C. A, B y C son iguales las curvas que manifiestan en cuanto a la interacción que tienen con la CIP51, indicando que esto tiene un nuevo modo de acción que si ven es totalmente distinta a la curva con respecto al resto de los triazoles, ¿no? Y también se cree que es como dice más abajo, proteoconazol fue hallado como un inhibidor competitivo. La mayoría de los triazoles tienen inhibición no competitiva, o sea que sería es que se adhieren a un costado de la enzima, deforman esa enzima y no se puede producir la reacción. En cambio, este ocupa el lugar que debería ocupar la enzima y realmente hace que sea más eficiente que el resto. Y para terminar con mi presentación, bueno, no se ve bien los productos, pero para que tengan una idea, estos son nuestros 3 productos que hay hoy en el mercado, Firmax, Nativo y Krypton, son nuestros fungicidas para cultivos extensivos. Y dentro de ello, lo que podemos ver en esta línea acá, pueden ver que es trifloxystrobin, o sea, esto acá dice trifloxystrobin, aunque ustedes no lo vean, y es trifloxystrobin, y estas son las dosis medias de cada uno de estos productos para el cultivo de trigo o de cebada. Para el cultivo de trigo de cebada podemos usar 300 de FIR, la dosis va de 250 a 400, 800 de Nativo, la dosis va de 600 a 800, y 600 de Krypton, que la dosis va de 500 a 700. Si uno ve en sí, con lo que yo hoy mencionaba, de que hay ciertas diferencias entre productos, primero, todos tienen la misma estrobilulina, que acá es trifloxystrobin, y a estas dosis normales, fíjense que Efir es un producto que tiene más relación estrobilulinas-triazol, el Nativo es un producto que tiene más relación triazol-estrobilulina, y el Krypton es un producto que es casi 1 a 1, no es 1 a 1, pero es casi 1 a 1. Y en el caso de los triazoles, esto es ciproconazol, el de Firmax, que me da 48 gramos de ingrediente activo a esa dosis.
En el caso de nativo es tebuconazol, que me da 160 gramos de tebuconazol, y en el caso de Krypton es 105 gramos de proteoconazoles. Los triazoles son también distintos, ¿no? Y otra cosa que estaba acá, que no se ve, algo muy importante para tener en cuenta, tanto Effir Max como Krypton son productos que son banda verde. ¿Okay? La mayoría de las personas no le presta atención a un fungicida, pensando que son todos banda verde. En el caso de Effir Max y Krypton son banda verde, siendo nativo azul. O sea que nos da una gran ventaja con respecto a otros fungicidas que son bandas amarillas por lo general. Así que bueno, hasta acá era mi presentación. Muchas gracias y si tienen alguna consulta, bienvenida. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor levanten la mano y le alcanzamos el micrófono. Allá atrás. Sí, buenas tardes. La consulta es, ¿qué umbral de acción están recomendando desde la empresa para el manejo de enfermedades en cereales de invierno? Okay. Bueno, si querés arranco con trigo y después José te explica un poco en el caso de cebada, particularmente, que creo que Krypton es para destacar en ese cultivo. En el caso de lo que es trigo, bueno, siempre, como dijimos, tenemos que tener en cuenta un poco la susceptibilidad y demás, y el resto de los factores, pero principalmente para lo que es roya, nosotros recomendamos entrar con menos del 10% de incidencia en roya, que si ustedes van a campo es una medida bastante exigente, en una variedad muy susceptible, podemos estar ingresando tempranamente en el cultivo. Y en el caso de lo que es una mancha, como puede ser dreslera, para el caso de trigo, por lo general recomendamos entre el 20 y el 30%, y esperamos un poquito más en estadios iniciales del cultivo para llegar más al 30%, y en un estadio más avanzado, ya cuando estamos más cerca de la hoja bandera, ya al 20-25% recomendamos hacer una aplicación de cualquiera de estos tres productos, digamos. Lo que sí para tener en cuenta es que si entramos en un momento mucho más temprano, podemos inclinarnos más por un Effir, que es un producto que tiene más estrobilulinas que triazol. Si entramos en un momento intermedio, podemos jugarnos más con un Krypton. Y si entramos ya muy avanzados, tanto en incidencia como en severidad, nos tendríamos que inclinar hacia un producto más como nativo. Y para terminar en enfermedad en trigo, tanto Krypton como nativo pueden tener algún efecto sobre Fusarium en espiga, pero ahí el problema va a ser más que nada llegar al objetivo, que es la espiga del trigo. Sí, un poco. Lo que quería agregar es, en particular en el cultivo de cebada, este producto se encuentra además registrado en las principales enfermedades, además está registrado en ramularia, que es una de las enfermedades más complicadas que hay hoy en día, que si bien no aparece todos los años, en algunos años aparece en formas leves, bueno, el proteoconazol es justamente el que está reconocido y bueno, además está registrado y recomendado por la empresa para controlar esta enfermedad, sobre todo en años donde la enfermedad no se presenta tan fuerte como por ejemplo puede ser en el 2012, que bueno, que fue una enfermedad muy complicada. Desde ya que ahí nosotros, justamente como hablábamos de manejo integrado de enfermedades, también sugerimos que ante una presencia de esta enfermedad en una presión tan alta, también recomendamos aplicar carboxamidas, ¿no? Y también hay que ver de nuevo qué carboxamida, con qué triazol, con qué estrobilurina está acompañada. Pero en este caso, justamente el proteoconazole que se encuentra en el Krypton es el que está reconocido por el Instituto de Francia, que se llama Arvalis, y es el producto para controlar ramularia. Así que y además el resto de las enfermedades, porque a veces un poco los productores están muy preocupados con esa enfermedad y se les escapan las otras enfermedades que al final terminan siendo mucho más importantes. Terminan eligiendo, me mata la ramularia, no me mata la ramularia, pero me mata la mancha en red, por ejemplo. Entonces realmente eso es muy importante y vamos a tener en cuenta. ¿Tienen alguna otra pregunta de cereales, de soja? ¿Qué están viendo? ¿Cuáles son las principales enfermedades que les están complicando controlar hoy en día? ¿Cómo lo ven?
sé si quieren les agrego algo más a la presentación de David, algo que es interesante también, el tema de las dosis. Muchas veces algunos productos son, a veces se usa una dosis para soja, que generalmente es la mitad de la que se usan en cereales de invierno. Bueno, en este caso, como les mostró David, las dosis aproximadas que vamos a estar recomendando son 400 para soja y 600 para cereales de invierno, con lo cual, sobre todo para trigo, con lo cual, y generalmente si nos vamos a ramularia sí tenemos que hablar de 700, pero bueno, son dosis bien balanceadas, en el cual obviamente el costo-dosis para los dos cultivos queda muy bien. Y eso también es importante, sobre todo en esta zona donde es más sojera que triguera, ¿no? Eso también es muy importante. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Ahí está. Ahí. Que sea fácil. Vamos a aprovechar que... no, la pregunta muchas veces que recibimos es, en el caso de cebada, en situaciones donde enfermedades aparecen en estadios tempranos y por ahí los productores están acostumbrados a algo similar a lo que sucede en soja, de esperar a un R3, a un momento específico y quizás llegado ese momento específico, puede ser una hoja bandera, en cereales ya la enfermedad avanzó bastante, digamos. ¿Ustedes recomiendan por ahí esperar algún momento específico o no existe un momento, siempre y cuando tengamos esa presencia de la enfermedad en el cual podamos ingresar con un fungicida? Bueno, particularmente para nuestra zona, mancha en red en cebada puede aparecer ahora en macollaje. Es más, de hecho, creo que ya hay lotes que tienen presencia de mancha en red. Si yo me dejo estar, o sea, si espero hasta que la enfermedad evolucione mucho más, con cualquier fungicida que utilice no voy a tener el control necesario y obviamente la presión de la enfermedad va a ser muy alta para ese momento. Por lo tanto, yo creo que a partir ya de macollaje, ya empezando en macollaje, hay que empezar a monitorear, cebada particularmente, y si hablamos de cuándo decido una primera aplicación, yo creo que fundamentalmente la voy a decidir a partir de encañazón. Otra cosa a tener muy en cuenta para el manejo de enfermedades foliares es que muchas veces, yo no lo mencioné ahí, pero la nutrición del cultivo ayuda a controlar ciertas enfermedades y a otras no. Por lo general, la fertilización nitrogenada, o sea, una buena fertilización nitrogenada, para el caso de manchas, hacen que las mismas aparezcan un poco más tarde. Así que, digamos, lo ideal sería que hubieses usado un buen tratamiento de semilla que tenga acción sobre manchas, que haya fertilizado bien el cultivo, y eso haría que no deberías entrar muy temprano con un fungicida. En el caso de tener que entrar, por lo general a partir de encañazón, yo ya decidiría una aplicación, porque la presión, obviamente, la incidencia que voy a tener va a ser altísima, y independientemente del fungicida que utilices, el control no va a ser satisfactorio. En el caso de ataques tempranos de roya, ¿ustedes qué recomendarían? ¿Usar triazoles de entrada? ¿Usar mezclas? Porque en la zona nuestra, si arrancás temprano, y como se dan las condiciones generalmente, por lo menos estos últimos 2 años, tenés que volver a hacer una aplicación ya en hoja bandera. Bueno, ¿sigo? Bueno, en el caso de roya estaba bueno el punto. Yo creo que no está bien claro de cuál sería el manejo ideal. Nosotros hemos hecho varios ensayos durante varias campañas, algunos con externo y otros internamente, y muchas veces está en que no te querés jugar con una estrovirulina, una mezcla de estrovirulina y triazol tempranamente. Pero los años que hemos ido con un triazol solo, a los 10 días, 7 días, vuelvo a ingresar de vuelta con una mezcla de estrovirulina y triazol. Por lo tanto, yo particularmente soy partícipe, dependiendo un poco del estado de cultivo, si está en macollaje el trigo no, pero si ya tiene un estado suficiente, yo iría a una buena mezcla de estrovirulina y triazol, quizá una dosis intermedia, y intentando, ojalá, zafar de una segunda. Pero cuando aparece tempranamente es muy difícil de que no te comas 2 aplicaciones en variedades que son susceptibles, ¿no?
Sumado a eso, el año pasado, no sé si sembraron algunas variedades de origen francés que además además de aparecer roya anaranjada, apareció roya negra sobre el final, y por lo tanto cualquiera de las dos estrategias que hubieses utilizado, tanto de ir un triazol solo o una estrobilulina, una mezcla de triazol y estrobilulina, no hubieses llegado con una sola aplicación y hubieses tenido que hacer dos. Y en el caso de hacer mezclas de triazol y estrobilulina temprano, Sí. en el caso que tengas que hacer una segunda aplicación, Sí. ¿ustedes cómo lo ven con el tema del comportamiento, digamos, de las mismas drogas? ¿Es conveniente volver a aplicar el mismo producto o cambiar de triazoles y estrobilulina? Sí. Yo te diría que sería preferible cambiar. Yo no repetiría el mismo producto. Yo. Y quizás en la segunda aplicación, por ahí, si ya estoy muy cerca del fin del ciclo de cultivo, no necesitaría tanta estrobilulina. Me podría inclinar a un producto quizás, como yo mencioné hoy, quizás un nativo, porque meter 60, 70, 80 gramos de estrobilulina ya estaría bien. En cambio, cuando la roya es muy fuerte, deberías sí o sí superar los 100 gramos de estrobilulina, independientemente del producto. Así que quizás en una segunda aplicación puedo jugarme a una dosis más baja y a una relación más baja de estrobilulina. Lo que está claro es que no rotás modos de acción, digamos, ¿no? Porque todas las estrobilinas y los triazoles tienen los mismos modos de acción, lo que quizá en este caso, por ejemplo, con proteoconazole, lo que estás rotando es el mecanismo de acción. Digamos, podés estar cuidando de alguna manera la aparición de resistencia. Pero bueno, hoy en día todavía, por suerte, no es una gran problemática la aparición de resistencia, pero bueno, siempre hay que prevenir antes de curar, por ejemplo, lo que nos pasa con las malezas, ¿no? Por ejemplo. Así que creo que es una buena estrategia. Gracias por la pregunta. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Bueno, ahí. A cualquiera de los dos está bien. Quería saber, tengo entendido que Bayer tiene distintos segmentos de productos y Krypton mencionaste que es tanto para fungicida foliar como para semilla. ¿Puede Sí. ser? No. No, pero está buena la pregunta. Eso. Sí, tenemos distintos segmentos de productos y dentro de ellos, de los fungicidas, tenemos como tres productos que son distintos en sí, que no son iguales. Trifloxystrobin, que es parte del Krypton, está disponible para tratamiento de semilla, y proteoconazol, que es la otra parte, también está disponible para tratamiento de semilla. Por separado, digamos. Sí, no como Krypton, sino hay un producto que se llama Create Pro, que tiene trifloxystrobin y metalaxil, y hay un producto que se llama Create Pro Max, que tiene proteoconazol. Están siendo usados en el cultivo de maíz particularmente. Bueno, el producto creo que debe tener como 60% del mercado de lo que es tratamiento de semilla en maíz. No quiero tirar un número que no estoy seguro, pero es uno de los productos que más se usa para tratamiento de semilla en maíz, y actualmente está disponible para soja, y en el caso de cereales de invierno el proteoconazol también está disponible como tratamiento de semilla. Eso para agregar de lo que dice David, más o menos para que tengas una idea, hoy en día 1.200.000 hectáreas se curan con productos de Bayer que incluyen, por ejemplo, el proteoconazole. O sea, es una molécula, hoy en día es una de las moléculas más importantes que tiene Bayer, justamente porque es una de las más nuevas, y bueno, ha demostrado evidentemente ser importante, ¿no? para la empresa y para el agricultor. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias José María, han sido muy claros, una disertación que nos ha ilustrado a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.